gusto estar aquí de nuevo con ustedes para poder compartir una meditación de la palabra de Dios. Qué bendición. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que sé que le va a ser de mucha edificación. Así que le pido el favor de que comparta esto en su perfil, compártalo en un grupo, envíeselo a alguien, ¿sí? Sé que va a ser de bendición, como lo fue para mí también cuando lo estaba aprendiendo y meditando, y por eso quiero darle las gracias, ¿sí? Eh, la Biblia dice que la palabra de Dios debe correr y ser glorificada, así que encárguese de los asuntos de Dios. Dios necesita que alguien escuche una palabra como esta, ¿sí? Hoy quiero hablarle acerca de las crisis de la fe, eh, eh, porque sé que su fe o mi fe en algún momento de nuestra vida entró en crisis. En algún momento flaqueamos, dejamos de confiar, dejamos de creer. En algún momento usted y yo colocamos nuestros ojos en las circunstancias y la quitamos de la palabra del Señor. Por algo la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y es que sabe que es tan fácil quitarlos de Jesús, es fácil colocar la mirada en el problema, es fácil colocar la mirada en la circunstancia actual, es fácil decir con prisa, Dios me falló, Dios no me escuchó, Dios me ha abandonado. Creo que muchos lo han dicho. Hasta los grandes héroes de la Biblia lo pensaron en algún momento. Por eso quiero esta noche compartir con ustedes este tema que de verdad que le va a bendecir en esta noche, ¿sí? Por eso le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a mi Padre porque me permite poder compartir la palabra, así que relájese, póngase un rato cómodo. Mire, le voy a decir algo. Si usted quiere recibir de Dios, si quiere recibir dirección de Dios, si quiere saber qué hacer con su vida, aprenda a desconectarse de lo demás, ¿sí? Si su televisor está encendido, apáguelo por estos 50 minutos, sí, regálame 50 minutos de su tiempo. Mm, eh, Cierra la puerta, qué sé yo, porque para escuchar la voz de Dios hay que dejar de escuchar otras voces. Son muchas las voces que a nosotros nos hablan al tiempo, que nos dicen qué debemos hacer, está la voz del familiar, ahí siempre habrá gente que le va a querer ordenar a usted su vida, si usted lo permite. ¿M? Siempre va a haber gente que va a querer opinar sobre su vida, si usted lo permite. Obvio que tenemos que ser direccionados por Dios, tenemos que ser dirigidos por el Señor y nos debemos a alguna autoridad, porque Dios no cree en nubes por ahí solas, ¿sí? Dice, la Biblia habla de que, y compara a algunas personas y las trata como unas nubes sin agua. Yo le pregunto, ¿usted ha pensado para qué sirve una nube sin agua? No sé si usted ha mirado al cielo y ha mirado allí, qué sé yo, una mañana, un día claro, donde no hay muchas nubes, donde el cielo está despejado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver alguna pequeña nube que parece un pequeño humo por allí suelta. No tiene nada de agua, ¿sí? Entonces no sirve para nada una nube sin agua. Pero Dios está hablando de nubes sin agua cerca de personas, ¿sí? Entonces usted y yo debemos siempre tener una autoridad, alguien a quien nos sometamos, alguien a quien rendirle cuentas, ¿sí? Porque Dios hizo las autoridades para que nos sometamos a ellas. Y, pero como el tema de esta noche son la crisis de la fe, ¿m? Entonces sé que todos hemos tenido crisis de fe en algún momento de nuestra vida. Hoy quiero eh, soltar esta palabra de vida para ti en esta noche y sé que el Señor nos va a hablar, pero primero quiero hacer una breve oración a mi Señor para que Él tome nuestra boca y se dirija hacia cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias te damos en esta noche.
en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy vamos a meditar con un maná del cielo precioso, Señor, un alimento espiritual. Esta palabra, cuando salga, va a producir sanidad, va a producir medicina en el cuerpo de mucha gente. Esta palabra va a producir alegría, esta palabra va a producir consuelo, esta palabra va a producir sanidad en los cuerpos y sanidad para el alma, Señor. Por eso yo te agradezco en esta noche por cada persona que se pueda conectar. Bendito Señor, grande es tu nombre y te bendecimos, Señor, por lo que tú hablarás, por lo que tú dirás, y por eso gracias te damos, Señor, porque sé que a todos, Señor, nos ha dado una crisis de fe, y hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, así que póngase cómodo, yo me voy a poner cómodo aquí desde la silla. Y bueno, entonces, como le decía, todos en algún momento hemos tenido una crisis de fe, donde usted pensó, Dios me abandonó, donde usted se imaginó, usted dijo, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Sabe que hay gente conozco gente que está enojada con Dios? Hay gente que necesita sanidad en su corazón porque se sienten resentidos contra Dios, porque sienten que Dios les falló, sienten que Dios no les escuchó, sienten que Dios los dejó a la deriva en medio de aquel problema, en aquella circunstancia, en aquella tormenta donde usted suplicó con todo el corazón, Dios mío, no me abandones, y de repente usted se sintió que pasó la tormenta y lo destruyó a usted. Y entonces usted se pregunta, ¿y dónde estaba Dios para eso? Entonces, y hoy quiero basarme en un salmo muy bonito, muy hermoso, es un salmo quizá muy conocido por muchos, y es el Salmo 73, ¿sí? El Salmo 73 fue escrito por un gran, un hombre de Dios que escribió varios salmos, parece que más de 10 salmos, no tengo el dato exacto, pero, y este es el Salmo de Asaf. Asaf era un músico, un cantor, que también escribió, como le dije, varios de los salmos. Y yo quiero que, porque este salmo también se trata sobre las injusticias de la vida. ¿Por qué en ocasiones a gente buena le pasan cosas malas? Em, y bueno, aunque es un tema muy profundo, pero hoy quiero compartir algunas cosas con usted. Textualmente este salmo dice aquí en la Reina Valera, dice el destino de los malos. Entonces, y Asaf comienza haciendo una afirmación diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Entonces el salmista suelta una declaración que, porque pues nadie va a decir que Dios es malo, ¿no? ¿Sí? Aunque hoy hay muchas corrientes en contra de Dios y hay gente que se encarga de perseguir a Dios. Quiero que vi el otro día un video, de hecho lo iba a guardar, pero se me pasó, donde había un hombre enojado con Dios y este hombre le lanza una piedra a Dios hacia el cielo y sabe que al instante cayó un rayo allí, como que este hombre no sabía lo que estaba haciendo, como que si pudiésemos hacer algo contra Dios, ¿sí? Entonces dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces él comienza haciendo una afirmación en general, diciendo, declarando la grandeza, la soberanía de Dios. Pero miren enseguida lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Cómo así? Aquí este hombre de Dios estaba diciendo que él estuvo a punto de, perdón, de flaquear en su camino con Dios. De que este hombre intentó atribuirle a Dios injusticia. De que este hombre alcanzó a pensar en su corazón y en su mente mal de Dios, diciendo Dios es injusto, ¿sí? No está bien lo que Dios hace, ¿sí? Sabe que hay una canción vieja aquí en mi país, así un ritmo todo como bailable antiguo, pero en la letra de esa canción decía,
decía que Dios de aritmética absolutamente nada sabía y donde le atribuye a Dios ignorancia, es un irrespeto contra el Señor, y es un hombre que lo expresa desde su alma, desde el punto de vista del hombre caído, del hombre sin Dios, un hombre que atribuye a Dios injusticia, un hombre que atribuye a Dios desigualdad de la vida, un hombre que le dice a Dios que Dios no sabe nada de matemáticas, porque Él le repartió las riquezas de forma, a unos les dio mucho y a otros no les dio nada. Paradójicamente este hombre terminó su vida totalmente arruinado, destruido, enfermo, ¿sí? Eh, se hizo algo conocido por sus temas musicales, pero terminó su vida terriblemente mal, y pues es que nadie que hable contra Dios puede terminar bien, porque hay un principio, yo quiero que usted sepa que Dios no se mueve por lágrimas. Dios no mira cuánto estás llorando, cuánto estás sufriendo, entonces este sufrió, entonces le vamos a ayudar. No, Dios se mueve por principios, ¿sí? Entonces, si, si y usted dirá, bueno, ¿cómo así por principios? Así que le voy a poner un ejemplo. Si un hombre qué sé yo, salió a comprar el mercado, ¿sí? Salió a hacer unos pendientes de la casa, a pagar unos recibos, qué sé yo. Está haciendo mucho sol, ¿sí? Y para no ir caminando, decide salir en su coche, en su carro, pero su carro tiene la licencia vencida, aquí en Colombia se llama el seguro, qué sé yo, y este hombre decide salir porque está haciendo mediodía mucho sol, y sale con la licencia, o sale sin licencia, o los papeles están vencidos, eh, y es abordado por un policía. Sí, este hombre es abordado por un policía. eh, eh, Ahora, si el policía es justo, el policía debería sacarle la infracción a este hombre, ¿sí? Si es un policía corrupto, se dejaría sobornar fácilmente, ¿sí? Pero entonces, cuando pensamos que Dios es justo, pensamos que, que Dios sea justo es que nos pasan muchas cosas, ¿no? Pero justamente, eh, cuando la palabra habla de que Dios es un juez justo no se dejaría sobornar, ¿no? Entonces, Dios no se mueve por lágrimas de nosotros, sino que Dios se mueve por principios. Y uno de los principios de Dios, y por favor grábeselo para siempre, le va a servir el resto de su vida. Uno de los principios de Dios es que Dios honra a los que lo honran, y aquellos que lo desprecian serán tenidos en poco. Así que, bueno, un saludo cordial a todos los que se están conectando por aquí desde Bogotá, todos los hermanos de Cielos Abiertos, desde Estados Unidos, desde Costa Rica, un saludo por aquí para Costa Rica, para Estados Unidos, por aquí están varios hermanos también en Estados Unidos, un saludo muy, muy, muy cordial para todos ellos. A ver de dónde vemos más personas aquí en Bogotá, desde la costa colombiana. Bueno, así que para todos aquellos que están... Ahora, entonces, el salmista dice, bueno, primero lanza una declaración contra Dios diciendo que Dios es bueno para con su pueblo, para con los rectos de corazón. Pero luego habla de él, dice, en cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y yo creo que cuántos de los creyentes que, si usted me está viendo en este momento es porque Dios ha tocado su corazón, usted, a lo mejor es primera vez que usted ve un video nuestro, pero pues, y usted no sabe por qué llegó a verlo, pero alguien se lo envió. Entonces, Dios tenía preparado este momento y esta palabra para que usted pudiese comprender, ¿no? Así que el salmista, este era un hombre de Dios, un hombre que caminaba con Dios, que le servía a Dios, un hombre que estaba en el ministerio para Dios. Pero este hombre dice que tuvo envidia de los arrogantes, dice aquí su palabra. Dice que él casi resbala porque tuvo envidia de los arrogantes,
viendo la prosperidad de los impíos. Este hombre quizá era justo, veía desigualdades de la vida, veía como gente que no ama a Dios, gente que no sigue a Dios, gente que no obedece a Dios, lograba grandes cosas que ellos soñaban. ¿Mm? Eh, y él se sentía en cierta forma en desventaja, él se sentía en cierta forma como una persona mm, en inferiores condiciones que otros, y él decía, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo no hago lo malo? ¿Pero por qué si yo estoy haciendo lo bueno? ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué aquellos que se levantan en contra de Dios, porque tienen, porque les sobra? ¿Sí? No les pasa nada malo a ellos, dice el versículo 4, dice, porque no tienen congojas por su muerte, ¿sí? Entonces yo había escrito aquí algunas notas. Entonces dice, había una realidad que atormentaba el corazón de Asaf y en gran manera y por poco resbalaba. Así que esta idea le dio muchas vueltas en la cabeza al salmista, y el salmista decía, ¿por qué si yo le pedía a Dios que me pasara eso? Porque que me ayudara, porque Dios no me ayudó. Yo le pregunto, ¿alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez ha sentido que Dios le ha fallado? ¿Alguna vez ha sentido que Dios no le quiso escuchar? Sé que hay gente que me está viendo en esta noche y que está diciendo, Dios se olvidó de mí. Y mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, pastor, ¿puede orar usted por mí? Yo sé que Dios a usted lo escucha más, sé que usted está más cerca de Dios, eso es algo errado, ¿sí? Ya que por la fe a través de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia. Y eso no es para unos, eso es para todo aquel que cree y se ha vuelto a Jesucristo con todo el corazón. Recuerde que cuando Jesús murió, en el momento mismo en que Jesús murió, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y este velo dividía el lugar santo del lugar santísimo en los atrios, en el templo del Señor. Así que, ¿qué significa esto? Que con la muerte de Jesús, usted y yo tenemos un acceso seguro ante el trono de Dios. Significa esto que usted necesitaba un mediador, ¿sí? En la antigüedad necesitábamos un sacerdote, pero ese sacerdote se llama Jesucristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Ya usted no tiene que acudir, ni nunca ha debido acudir ni a las imágenes, ni a los santos. Usted no debe acudir a través de personas, sino que usted se puede relacionar con el Padre a través de Jesucristo. ¿Mm? Pero Asaf sintió envidia de la gente impía. Asaf sintió envidia de los que no eran creyentes. Asaf sintió que, que él hacía cosas para Dios, pero que él se sentía en desventaja económica, en desventaja emocional, ¿sí? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Yo creo que en algún momento hemos deseado que Dios nos hable, en algún momento todos hemos deseado que Dios nos hable y no hemos escuchado a Dios, ¿sí? ¿Acaso perdió usted algún familiar y usted le clamó a Dios antes de que eso sucediera y simplemente pasó y sentimos que Dios no nos ha escuchado? ¿O nos sentimos que Dios nos abandonó en el centro mismo de la tormenta? Pues eso mismo sentía Asaf, el salmista, el escritor del Salmo 73. Dice, que parecía que Dios, bueno, él decía en el primer versículo que Dios era bueno para con Israel, pero a veces pareciera que Dios es bueno también con los malos. ¿No le ha sucedido esto? ¿Sí? Y Asaf no podía entender por qué los malos también disfrutaban de beneficio. Porque, ¿sí? Ahora cuando dice que él sintió envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y yo quiero aclarar ahí un puntico, no todos, porque yo conozco gente mala que le va muy bien, pero conozco mucha gente que rechaza a Dios y también pasa muchas necesidades, ¿sí? Yo quiero que usted sepa que pero algunos impíos, algunos muy arrogantes, que hablan en contra de Dios y les va muy bien en la vida. ¿Mm? Estaba leyendo por ahí
la biografía de George Soros. Miren, George Soros es un hombre que multimillonario, ¿sí? Este hombre es un filántropo, es un hombre que invierte y da, es un hombre dadivoso, ¿sí? Pero lo curioso es a los lugares donde él es dadivoso. ¿M? Este hombre se hizo famoso por allá por el 92, si no estoy mal, creo que fue por el 92, ¿sí? Sí, en septiembre del 92 hubo una fecha que se llamó el miércoles negro, para en septiembre del 92, donde este hombre se ganó más de 1.000 millones de dólares en un solo día. Usted se imagina, y este hombre con sus movimientos bancarios estratégicos hizo que el gobierno británico perdiera en un solo día más de 3.400 millones de libras esterlinas. Este hombre se hizo famoso por esto. Este hombre ha estado en todas las crisis económicas que ha ocurrido en Asia. ¿M? Pero este hombre se ha hecho famoso porque aporta mucho dinero. Este hombre ha donado más de 25.000 millones de dólares. Así que solamente piense la fortuna que este tipo tendrá. Ahora es un tipo que es ateo, es un tipo que tiene como 92 años, es un tipo que ya es un anciano, ¿sí? Eh, Nunca se le ha visto enfermo, nunca se le ha visto... eh, y este hombre financia causas, pero ¿cuáles causas financia él? Este hombre financia las rebeliones en los países, financia movimientos de izquierda que se levantan a favor del aborto. Este hombre financia todo lo que sea rebeldía para derrocar a algún presidente, protestas, manifestaciones. Este hombre financia toda esta clase de cosas, ¿sí? Financia la legalización de la droga, la legalización del aborto, la legalización, ¿sí? Y su fortuna es incalculable, ¿sí? Es un hombre impío, es un hombre arrogante contra Dios, un hombre que no le teme a nadie, un hombre que se enfrenta al que sea porque tiene dinero para hacerlo. Entonces, Asaf, al pensar en gente como esta, decía, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Dios permite que muchos justos pasen necesidades? Es lo que Asaf se preguntaba. ¿Mm? Entonces decía Asaf, dice el verso 4, porque no tienen congojas por su muerte. ¿Sí? De hecho, mire, la gente que no conoce a Dios ni siquiera piensa en la muerte. En cambio, usted y yo como creyentes pensamos en que tenemos que guardarnos para Dios porque hay un alma que salvar, hay un infierno del cual hay que escapar, ¿sí? Y solamente se logra a través de Jesucristo. Pero también no se nos olvida que el Señor dijo que sin santidad nadie le vería a Él. Entonces, Asad pensaba todo esto. Asad pensaba, bueno, mira, hay mucha gente que tuvo crisis de fe en este tiempo, desde el año anterior donde comenzó la pandemia, porque mucha gente decía, ¿y por qué Dios permitió eso? Ya que hubo aún iglesias donde los pastores murieron por COVID y algunas de las ovejas murieron también. ¿M? Entonces mucha gente quedó, hubo mucha gente que su fe tambaleó porque quizás su pastor partió a la eternidad y la gente quedó como desamparada, ¿sí? Y entonces la gente como que su fe quedó por el suelo porque cómo es posible que el siervo de Dios se haya muerto y cómo es posible que Dios no lo haya escuchado ni lo haya sanado. Entonces la fe de mucha gente entró en crisis. Y yo quiero decirle que la gente de la Biblia, su fe también ha tambaleado por momentos. Yo quiero que después de que Dios le habla a Noé que construyera el arca, un arca que duró construyendo un poco menos, quizá unos meses, casi para que se cumplieran 100 años, donde Noé estuvo construyendo el arca, donde se iba a salvar toda su casa. No crea usted que Dios le hablaba todos los días. Dios le habló un día, construye esta arca, la harás así, 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 así. ¿M? Y pasaron 100 años. Y quizá Dios nunca le volvió a hablar a Noé durante esos 100 años, donde la fe de Noé intentó flaquear, intentó entrar en crisis porque Dios no le hablaba, ¿sí? No crea usted que porque Dios le habló se le iba a facilitar todo en la vida a Noé, ¿sí? En ocasiones Dios te dice, mira, contigo voy a hacer esto,
pero en el camino vas a encontrar tropiezos, en el camino vas a encontrar circunstancias difíciles, así que todos los grandes de la Biblia afrontaron grandes crisis. Mira, cuando Dios le dice a David, ¿sí? Siendo un joven, eh, y Dios lo unge a través del profeta Samuel como el siguiente rey de Israel, eh, yo no sé, pero a lo mejor David se imaginaba que eso iba a ser por ahí a los pocos meses, ¿sí? Pero mire, se dice que pasaron más de 13 años. Después de la palabra que Dios le soltó a David, en vez de venir bendición y preparación para el reinado, lo que le vino fue persecución. ¿M? Y yo estoy seguro que muchas veces David pudo cuestionarse, ¿será que Dios sí me habló? Mira que cuando Dios me habla, nos habla a nosotros y nos promete llevarnos por el mundo a las naciones. No sé, pero mi ignorancia, yo creo que Dios se reía de mí, porque en mi ignorancia yo me imaginé que eso iba a ser para los 20 días. De hecho, de hecho yo decía, bueno, Dios me dijo que me va a llevar a las naciones y yo no tengo ropa, no tengo maleta, yo no, yo si no tenía pasaporte, en realidad yo me imaginaba que eso iba a ser por ahí a los 20 días y yo decía, pero ¿cómo hará Dios? Y creo que después de que Dios te suelta una palabra, viene un tiempo de preparación. ¿M? Mira, Moisés sabía, eh, porque Dios había hablado primero a su espíritu. Mira, cuando Dios te habla algo, antes que venga cualquier profecía, primero Dios va a colocar una palabra en tu espíritu, ¿sí? Y Moisés sabía, él estaba convencido de que él iba a ser usado que él iba a ser protagonista en la liberación de Israel. Pero eh, da- eh, perdón, Moisés conocía la profecía, nadie le profetizó, nadie le habló, pero él conocía en su espíritu lo que Dios iba a hacer con él. Él sabía que él iba a intervenir en la liberación de Israel, él no sabía cómo. En ocasiones Dios no te da un panorama completo, ¿sí? Dios a grandes rasgos te dice, contigo voy a hacer tal cosa. Después que Dios te suelta esa palabra, viene un tiempo de desierto, viene un tiempo de dificultad, donde el diablo va a querer robarte esa palabra, el diablo va a querer decirte, eso es mentira, Dios no te habló. Y sabes que después de que Dios nos habla, comienza a llevarnos al infierno y al cielo, y nos dice que nos va a llevar por las naciones. Lo que nos ocurrió después de todo eso fueron puras tribulaciones, puras pruebas. Lo que nos ocurrió después de eso no fue grato para nuestra vida, ¿sí? Tanto que yo llegué a dudar de la palabra del Señor. Asap dudó por un momento. La fe de Asap tambaleó porque Asap quizá pasaba necesidades económicas, Asap quizá pasaba, quizá pasó por algunas enfermedades que no entendía, tanto que Satanás le hablaba a su mente y le decía, mira, ¿y de qué te sirve ir tanto a la iglesia y orar y servirle a Dios y mira cómo estás? Sí, yo creo que todos hemos escuchado esas voces interiores en alguna ocasión, ¿sí? Pero mientras que Asad miraba su propia condición, también miraba la condición altiva de otros. Por eso dice que ellos no tienen congojas por su muerte, ¿m? Pues su vigor está entero. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, ¿sí? Dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, ¿sí? Entonces, de hecho, muchos creyentes a lo mejor ven gente que nunca quiso nada con Dios, a lo mejor los ves en un momento prosperados, los ves viajar, ¿sí? Pero es que a veces envidiamos gente que aunque sea no conocedora de Dios, trabaja por sus sueños. Mira, yo conozco gente que no quiere nada con el Señor, gente que ha rechazado este Evangelio Santo de Jesús, pero tú los ves prosperados, los ves bendecidos, no están enfermos, sí, pero es que hay gente que trabaja por sus sueños. Una vez alguien decía, bueno, ¿cuántos saben que los siervos de Dios merecen vivir bien? Y todos levantaron la mano, y eso lo decía un pastor en estos días, y, y,
Y es algo que no es, o sea, no solamente un siervo de Dios, todas las personas que hacen bien su trabajo merecen vivir bien, ¿sí? Ahora, hay abogados, hay ingenieros que no conocen del Señor, pero trabajan duro por sus sueños. Pero te voy a decir algo, hay creyentes que son flojos, hay creyentes perezosos, hay creyentes que no quieren trabajar, hay creyentes que piensan que todo les va a caer del cielo, hay gente que anda en las iglesias, pero que andan metidos de casa en casa, haciéndose los que oran por aquí, los que oran por allá, a ver quién les da un dinero, a ver quién les da una ofrenda, ¿sí? Siendo carga para otros, cuando la vida dice, cuando el Señor en su palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Ahora, ¿sí? Por eso es que hay un trato con cada uno de nosotros, ¿sí? Mira, si tú le pides a Dios un árbol de naranja, y yo lo he dicho constantemente en todos estos videos, si tú le pides a Dios en oración en el nombre de Jesús un árbol de naranjas, Dios te va a dar un árbol de naranjas. Pero ¿sabes cómo te lo va a entregar Dios? En forma de semilla, ¿sí? Y tú recibes esa semilla y dices, bueno, Dios, yo no veo un árbol de naranjas. Y Dios dice, sí, yo te entregué, me pediste un árbol de naranjas, yo te entregué un árbol de naranja. Pero es que Dios te lo va a dar en forma de semilla. Esa semilla tienes que plantarla, ¿sí? Si quieres, si tú eres fiel al Señor y trabajas fuerte por tus sueños, vas a salir adelante. Y eso que sueñas un día, mira, yo recuerdo hace años, porque a veces los creyentes quieren vivir de ilusiones. Mira, Dios necesita que oremos en todo tiempo, pero no todo tiempo es para orar, ¿sí? Hay tiempos para actuar, ¿sí? Yo conozco creyentes que en su trabajo los botaron del trabajo porque los sorprendieron leyendo la Biblia, orando, y no estaban haciendo lo que le correspondía. Yo creo que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo creo que como creyentes Dios nos ha llamado a dar testimonio de que en nuestra casa no falte nada, de que no falte nada en nuestra casa, de que seamos responsables con nuestra familia, ¿sí? Porque la Biblia dice que debemos tener buen testimonio de los de la fe, pero también de la gente de afuera, ¿sí? Entonces conozco creyentes que se llenaron de hijos, conozco creyentes que no les gusta trabajar, ¿sí? Una mujer aquí en Colombia, seguidora de Jesús, pero floja, perezosa, y la Biblia dice que el perezoso va a pasar necesidades, ¿sí? Entonces, pero en ocasiones, aunque nos esforcemos, Dios nos pone limitaciones a nosotros. Y Asaf vio esas limitaciones y Asaf sintió dolor en su corazón. A Asaf le atormentaba, al salmista le atormentaba ver gente prosperada que no seguía a Dios, mientras que él que seguía a Dios, que iba a la iglesia. Entonces, así que la fe de Asaf comenzó a tambalear como, ¿sí? Como la fe de muchos hoy en día. ¿Sabes por qué ha habido tanta decepción en el mundo entero desde el año pasado y este? Porque la fe de muchos tambaleó, ¿sí? La fe de muchos tambaleó, como la fe de Asaf entró en una crisis tremenda. ¿M? Entonces, eh, Asaf veía como muchos justos pasaban necesidades. Asad veía como mucha gente prosperaba, pero él no veía nada de eso. ¿M? Dice, pareciera que mientras más impío, más prosperaban. Así que Asab sintió ira, sintió coraje en su corazón, porque él veía gente que sin tanto esfuerzo tenía, él veía como gente injusta lograba grandes creces. Mira, hay un escándalo que tiene indignado a mucha gente aquí en mi país, porque se soltó el gobierno un proyecto, aparte de que las finanzas de este país estaban en crisis, se aprobó un dinero, más de 70.000 millones de pesos, ¿sí? Para proveer a las escuelas y colegios de Colombia de Internet, y ese dinero se lo robaron entre unos pocos, cuentas en el exterior, y nadie da riendas del dinero. Entonces todo esto indigna, todo esto da coraje, increíble como en algunos fondos que los gobiernos aprobaron para la gente necesitada por la crisis del COVID,
algunos políticos se desviaron de esos dineros los desviaron a sus propias cuentas y mucha gente prospera y mucha gente se enriquece con lo injusto, ¿sí? Mucha gente se enriquece, pero también votaron mucha gente a la calle, muchos creyentes cayeron allí que perdieron sus empleos, que no tenían cómo sustentar a sus familias. Así que la crisis de muchos, perdón, la fe de muchos ha entrado en crisis porque dicen, pero por qué Dios permitió que perdiera el empleo? ¿Por qué Dios permitió que mi hijo falleciera? ¿Por qué permitió Dios que aquel familiar, que aquel hogar se destruyera? ¿Mm? Entonces, Asaf cuestionó su fe. Asaf decía, ¿de qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve ser creyente y guardarme de tantas cosas si aquel que se alejó ya no le importa nada o aquel que nunca quiso aceptar a Jesús cada día en su negocio prospera más? Así que fue una crisis tremenda que el salmista tuvo. ¿Mm? El salmista no entendía, el salmista no comprendía por qué, no comprendía el salmista por qué Asaf, porque mucha gente tenía y nada le pasaba, nada les ocurría y antes tenía más y más y más y más, mientras que él no tenía, mientras que él pasaba muchas necesidades. Así que fue un trabajo difícil, fue un trabajo difícil para Asaf, porque él casi se aparta. Y dice por aquí la palabra del Señor, bueno, también diciendo, dice, los corona la soberbia, los ojos les saltan de la gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, dice, y hablan con maldad de hacer violencia. Así que como el injusto hablaba en contra del Señor, como el injusto se burlaba, como el injusto se reía, como el injusto vivía una vida apartado del Señor, ¿sí? Y no le pasaba nada aparentemente. Entonces dice por aquí, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Dice el verso 8, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo, ¿sí? Vemos gente que ahora estamos en una sociedad que se cuida de no ofender a nadie, excepto a Dios. Vi un corto video en estos días, por ahí por redes sociales, de un hombre que decía que Dios no tiene ni idea de administración, de cómo, que si Dios era bueno porque permitía cosas malas. Y creo que la gente no comprende lo que la palabra dice, la gente le atribuye las desgracias a Dios, ¿sí? Y quizá Asaf no conocía el texto donde dice que, porque no estaba escrito en ese tiempo, dice que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Dice por aquí el verso 10, dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Sí? Y hay conocimiento en el Altísimo, así que estamos en una sociedad que habla, que dice, pero ¿cómo Dios va a ser artífice de eso? ¿Sí? Estamos en una sociedad donde se burlan de Dios, en una sociedad donde nadie quiere a Dios. Mire, la gente no quiere a Dios en sus gobiernos, no quiere a Dios en sus leyes, y eso es lo que hace el injusto, ¿sí? Estamos en un tiempo donde creyentes son perseguidos en todo el mundo, donde impíos, donde los injustos se burlan de la palabra del Señor. Pero sigue diciendo aquí en este interesante Salmo 73, dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Así que creo que Asaf en su corazón sintió dolor contra eso. Asaf sintió vergüenza, Asaf se sentía decepcionado por el Señor. Asaf decía, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Sí? Y dice en el verso 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Asaf decía, de qué me ha servido ser cristiano todo este tiempo si ocurrió tal cosa? Yo escuchaba a un hombre decir en una ocasión, porque su cónyuge, su esposa le fue infiel. Sí, este hombre era un fiel servidor a Jesucristo y este hombre se llenó tanto de coraje y de ira
que este hombre se apartó por un tiempo del Señor y él decía, pero ¿por qué mientras yo le sirvo a Dios mi esposa estaba haciendo eso? Y terminó echándole la culpa a Dios. ¿Mm? Eh, em, bueno, y conozco tantos casos de personas que se han rebelado en contra de Dios y aparentemente como que no les pasaba nada. ¿No? Entonces, mire que Asaf casi por poco se aparta del Señor. Asaf lo pensó, ¿sí? Asaf quizá extrañó, Asaf quizá el salmista quizá quiso vivir, quiso tener lo que ellos tenían. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Yo creo que en alguna ocasión nos hemos preguntado, ¿y por qué yo que tanto me esfuerzo no tengo nada? ¿Y por qué aquel que hizo esto y lo otro? ¿Sí? Conocí el caso de un par de muchachos, como unos cuatro, que hicieron un robo. Y yo con un amigo con el que estudié, recuerdo cuando teníamos cada uno nuestro primer carro, y pues lógicamente eran carros muy económicos, muy baratos aquí en Colombia, pero y cómo pues nos esforzábamos para salir adelante y en un abrir y cerrar de ojos unos vecinos por la calle de mi amigo, mm, pues de repente comenzaron a verse en carros mucho más recientes, mucho más lujosos y se la pasaban bebiendo, se la pasaban fumando, riendo, invitándole trago a todos por allí. Y entonces es lógico que uno se pregunte, bueno, ¿y por qué estos de cuando acá sin mayor esfuerzo no trabajaban? ¿Mm? Uno de ellos trabajaba con un esmeraldero aquí en Bogotá, ¿m? Y se enteró que tenía como unos 600 millones de pesos en efectivo en su casa, así que habló con unos amigos, ¿sí? Lograron entrarse a su casa y le robaron ese dinero a aquel empresario. ¿M? Este empresario, este empresario, pues bueno, al poco tiempo ellos eran cuatro, se repartieron más o menos unos 150 millones de pesos cada uno. Y como, imagínate como un muchacho que no trabaja, un muchacho pasa a tener 150 millones de pesos. Así que la soberbia los llenaba a ellos, hablaban de no detener, hablaban de paseos, hablaban de reír, hablaban de disfrutar la vida, ¿sí? Dios nunca estaba en la boca de ninguno de ellos, ¿sí? Y mientras que yo andaba con mi carrito, mi primer carrito, y entonces yo decía, claro, yo veía el carro en el que yo andaba y veía en el que ellos andaban, y claro, uno por un momento se cuestiona, eso fue lo que le pasó a Zap. Quizá, quizá perdiste un familiar por el COVID o por otra cosa, y aquel familiar que era temeroso de Dios, ese familiar que quería salir adelante, ¿sí? Y vemos ese otro que estaba robando y a lo mejor nada le dio, a lo mejor salió adelante con todo y está mejor que antes, que el año pasado, antes de que comenzara todo esto. Así que la fe de muchos entra en crisis por momentos, ¿sí? Quizá David podía decir, pero si Dios me prometió que iba a ser de mí un rey, ¿por qué ahora estoy perseguido por el rey Saúl? Miren, David no había hecho nada malo, David, no, David, lo único que hizo fue que Dios lo escogió. David nunca pidió ser rey. Sí, David era el menor de unos 8 hermanos, era un hombre de escasos recursos, que él simplemente era pastor de ovejas. Él nunca pidió ser rey, él nunca pidió ser grande. Dios le soltó esa palabra. ¿Mm? Pero en vez de que él se volviera rey, ahora él tuvo que escapar por más de 13 años, fue un reo de la justicia, había precio por su cabeza, no pudo volver a su casa por años. La esposa que tuvo se la quitaron, se la dieron a otro, ¿sí? Él no podía hacer nada, él no podía defender, no podía, él tuvo que escapar así que no me digas que ningún personaje de la Biblia no llegó a tener una crisis de fe, quizá como la que tú y yo hemos tenido también. ¿M? Estas crisis de fe, como la que tú Asaf en el Salmo 73, nos llevan a cuestionarnos. Y como dijo Asaf, bueno, ¿y para qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me ha servido ser honesto? Quizá has sido honesto en la empresa, ¿sí? Y quizá esperabas un aumento de salario o un puesto mejor hace años, y quizá llegó una, una persona más joven
y con una sonrisa que le dio al jefe o mostrarle un poco piernas, entonces obtuvo el puesto que estaba prometido para ti. Y te preguntas, Dios, ¿y por qué permites esto? ¿Mm? Así que la fe de Asaf estuvo en crisis, como la fe de muchos creyentes. Por eso hoy quise hablar de este candente tema, cuando la fe entra en crisis. ¿Qué hacer cuando la fe entra en crisis? ¿Sí? Fue la misma fe, la misma crisis que tuvo Noé por algún momento. ¿Sí? Fue la misma crisis que tuvo Abraham después de que muchos, de que él no veía nada de lo que Dios le prometió. Fue la misma crisis que tuvo Ana cuando su rival se burlaba de ella porque era estéril. ¿Sí? Ella se sintió abandonada por Dios, sintió que no tenía nada, sintió que todo se le escapaba. Así que la fe muchas veces es probada como el oro, dice la Biblia. Entonces dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él decía, todo este tiempo siendo creyente, ¿para qué? ¿Para qué me sirvió ser honesto con mi jefe? Muchos se preguntan, ¿para que mi jefe me votara por un simple chisme? Creo que todos pasamos, ¿sí? Ahora, si hablamos de José, José se guardó para Dios, José estaba, sus hermanos que hablaban de Dios, su padre que hablaba de Dios, que decían de las maravillas de Dios y cómo sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Sí? ¿Acaso te preguntas, y el que me predicó de Cristo ahora se volvió enemigo mío? Eso pasa, las crisis de fe van a venir a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, como José, por ser creyente, por querer agradar a Dios, no quiso acostarse con la mujer de su amo, de Potifar, y cómo esta mujer se sintió despreciada y cómo esta mujer terminó acusándolo de violación. Y este hombre va a parar a la cárcel por algo inocente. ¿Sí? Pudieron haber sido amantes durante años y a lo mejor su jefe no se hubiera dado cuenta. Pero él sabía que Dios se iba a dar cuenta. Y por querer agradar a Dios ahora estaba en la cárcel. ¿Sí? No me digas que a José no le entró una crisis de fe estando allí dentro de la prisión. ¿Sí? Y a cuántas personas por hacer lo correcto se le han venido enemigos. Mira, tú decides vivir la justicia, seguir la justicia y vas a tener bastantes enemigos. Tú hablas lo que la palabra dice y vas a tener bastantes enemigos. Entonces, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, ¿sí? Decía el salmista. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría, ¿sí? Verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Esa crisis Asaf casi no la supera. Esa crisis de que Dios me abandonó, de que por qué tal si es más bendecido, de que por qué a ese sí ayudaste. ¿Sí? Entonces, en esas crisis de fe todos estamos. Mira, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará el Señor. ¿Sí? Entonces, los impíos nunca le piden dirección a Dios. Para el justo es más difícil vivir la vida porque el justo no se manda solo. Si tú vas a viajar, si tú vas a comprar, si tú vas a ejercer otro trabajo, le tienes que pedir dirección a Dios. ¿Acaso el injusto se acuerda de Dios? Vamos a hacer esto, vamos a hacer tal negocio, compremos aquí. Él nunca pide, ¿será que esto será la voluntad del Señor? ¿Sí? Entonces, ellos simplemente hacen, deshacen, ¿sí? Y ellos no le piden dirección a nadie. Ah, aunque el salmista solamente miraba a algunos de los que prosperaban, obviamente no todos los injustos prosperan. Yo conozco gente rebelde contra Dios que aguantan hambre, que reciben el pago por rechazar la palabra de Dios, ¿sí? Y obviamente son algunos de los que prosperaban. Ahora, yo ahora quiero en estos minutos centrarme en esto. Escúchame bien. La abundancia de bienes materiales no indica la aprobación de Dios en nuestra vida. ¿Mm? Y aquí hasta los creyentes hemos cerrado durante mucho tiempo. Porque vemos a alguien en la iglesia prosperado, lo vemos
con abundancia de economía que le sobra y no le hace falta nada, uy, este hombre está en la voluntad del Señor, ¿sí? Pero vemos algún creyente pasando necesidades económicas y hasta lo menospreciamos. Qué triste que en la iglesia del Señor pase que la gente te mire por lo que tú tienes. ¿Mm? Que la gente te mire por tus bienes materiales. Llegó el hermano a la iglesia con su camionetota, con sus buena ropa, ¿sí? Y entonces a ese lo tratamos, ay, el ungido del Señor. Pero el que está pasando por necesidad, lo tratamos como que Dios se olvidó de él. Mira, si midiéramos la bendición de Dios por nuestra economía, entonces el rico de Lucas 16 fue un hombre muy bendecido por Dios. Y todos sabemos que no fue así. Era un hombre que lo que le sobraba era dinero. Mira, yo conozco gente con mucho dinero en muchos lugares del mundo, en muchos países que hemos visitado, aquí en mi país, en muchos lugares, ¿sí? Pero no conozco el primero que haga una fiesta todos los días. Y en la casa del rico había muchos banquetes. Dice que cada día había un banquete, que se vestía de púrpura y de lino fino. Mira, la ropa del rico era de puro diseñador, la ropa del rico era de pura marca, andaba con el carro del año, cambiaba de coche constantemente. Este hombre tenía inversiones en diferentes clubes de la ciudad. Este hombre podía hasta invertir en la bolsa de valores y era reconocido en todo el mundo, ¿sí? Porque hoy en día los magnates son los que, o los youtubers, o la gente que mueve mucho flujo de dinero, somos los que queremos imitar. ¿M? Pero delante de Dios no es así. Dios no mira como mira el hombre. Por eso el profeta le dijo, cuando el profeta iba a orar por el hijo mayor de Isaí, o sea, el hermano mayor de David, dijo, ciertamente delante de mí está el ungido de Dios. Y Dios lo primero que le dice es, no mire su parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Pues yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿sí? Entonces el rico fue un hombre que, que nadaba literalmente en dólares. Fue un magnate, el magnate, el rico de la ciudad, pero inmediatamente murió, su alma fue trasladada al infierno, ¿sí? Este hombre cae al infierno y lo dice en Lucas 16, allí 19 al 31, ¿sí? Mientras que el mendigo Lázaro, aunque murió enfermo, lleno de llagas, sin un solo centavo, sin un solo dólar en su bolsa, abandonado por todo el mundo, partió a la eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso yo, no alcanzo a leer todo el Salmo, pero es interesante lo que dice el versículo 17. Dice Asaf, dice que fue muy duro trabajo esta prueba para él. Él casi se aparta de Dios por eso. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Mira, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios está airado con el impío todos los días. ¿Sí? ¿Sabes que Dios, dice la Biblia que Dios fue el que prosperó a la nación de Egipto? ¿Y sabes para qué Dios la prosperó? Dios dejó que todo el mundo mirara a este país, a esta nación antigua en Egipto, que se levantaran altísimo para hacerlos caer estrepitosamente, para que su caída fuera más estrepitosa. Ahora, mientras que cuando Dios le da al justo, nadie le va a quitar. Mira, si Dios, la Biblia dice que Job era un hombre riquísimo, pero dice que Dios había cercado. ¿Sí? El mismo Satanás lo reconoce, dice, cuando Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que como él no hay ninguno en la tierra? Y mira lo que le dice Satanás, le dice, ¿acaso Job teme a Dios en vano? ¿Acaso tú no has cercado todo lo que tiene, de tal forma que sus bienes han aumentado en gran manera sobre la tierra? Mira que Dios había cercado los bienes de Job, ¿sí? Pero cuando esa protección fue quitada, Job, la crisis, la fe de Job entró en crisis también, ¿sí? Creo que es un tema en el cual hay que ahondar después y el tiempo se me terminó casi, pero yo quiero que después sigamos meditando en este tema porque es un tema bastante profundo cuando nuestra fe entra en crisis. Así que qué bendición si estás en esta noche conectado, si esta palabra
ha sido de bendición, quiero que la compartas en tus redes, que la envíes a algún grupo, que se la envíes a alguien, porque quizá afuera la fe de mucha gente está en crisis. Mucha gente dejó de mirar a Dios y se encerraron en casa. Mucha gente está aterrorizada. Mira, la crisis de pánico que está en la gente es impresionante. Mucha gente que no se recuperó. Hay gente que se quitó la vida porque entraron en pánico. Y antes que llegara todo esto, mucha gente dijo, antes que venga, mejor yo me quito la vida. Y mucha gente se quitó la vida. Mucha gente está aterrorizada, mucha gente quedó sin trabajo, muchas iglesias cerraron porque la gente dejó de ir a sus iglesias. Pero yo te voy a decir algo, a pesar de que vamos a ahondar este tema en un posterior video. Dios no falla. Si Dios te prometió algo, Dios lo cumplirá. Así que levántate y camina por fe, porque te dice el Señor, largo camino te resta. Yo no me he olvidado de ti, dice el Señor. Muchas gracias, que tengan linda noche y nos vemos pronto con un nuevo video. Chao, chao. Bendiciones.